Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Gonzalo Hernández. Amén. Gloria a Jesús. Y los que pudieron tener parte directa, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Nos vamos a ir, mis amados hermanos, rápidamente. Y vamos a ir a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a estar leyendo un solo versículo. Y permita que sea el Señor hablándole a su vida, a su corazón. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2:5. Esa es una de las 16 verdades fundamentales de Asamblea de Dios, y lo basamos en que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Como la segunda verdad fundamental, que creemos en el único Dios verdadero. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Amén. La palabra la leemos orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Jesús. Vamos a orar, que nunca está de más orar. Yo sé que ya mis hermanos oraron por esta palabra, para que el Señor sea hablando a su vida, a su corazón, pero vamos a clamar al Señor pidiéndole que Él sea abriendo nuestra mente, gloria a Jesús, que también me pueda dar palabra para poder para que pueda salir una palabra clara. Padre de la gloria, Padre bueno, en este momento, Señor, venimos ante su presencia dándole gracias, Señor, por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, Padre de la gloria, porque nos has dado el privilegio, Señor, de un domingo, Padre de la gloria, más estar en su casa, Señor. Padre Santo, alabándole, bendiciendo su nombre, exaltándole, Padre Santo. Hemos orado junto con nuestros hermanos, Señor. Hemos puesto cada petición, Padre Santo, en sus manos, Padre de la gloria. Padre Santo, hemos cantado alabanzas, Padre de la gloria, esos frutos de labio que exaltan, que confiesan que solamente usted es el grande, Señor, que solamente usted es el poderoso, Padre de la gloria. Pero se ha llegado, Señor, Padre Santo, hemos ofrendado de igual manera, pero se ha llegado el momento, Padre de la gloria, donde su palabra, Padre Santo, va a ser predicada, Señor, donde su palabra va a ser expuesta, Señor. Padre de la gloria, yo le pido que sea usted glorificándose. Espíritu Santo, sea usted ministrando las vidas, sea usted ministrando las mentes, sea usted ministrando los corazones, Señor, que cada uno de mis hermanos que ha dispuesto, Señor, estar este tiempo en este lugar, Señor, Padre de la gloria, que sea usted ministrándole, Señor, a cada uno de ellos, Señor, ya que salieron de su casa, Señor, Padre de la gloria, pero no a perder el tiempo, Señor. Ellos han entendido, Padre Santo, que bueno es estar en su casa. Mirar, como dice su palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Padre de la gloria, habla a tu pueblo, Señor, que tu pueblo escucha, Padre Santo. Ministra las vidas, ministra los corazones, Señor. Le damos gracias, Padre. Desde ya le damos la honra, le damos la gloria, y la alabanza le pertenece a usted, Señor. Y todo, Padre Santo, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema de esta tarde
es Cristo el único mediador. Yo creo que los que están aquí, ¿verdad? Espero no equivocarme, que todos hemos nacido de nuevo, que todos hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y este tema, probablemente dirá usted, pues yo ya lo conozco, pero cada predicación es con el propósito de que nuestra fe vaya creciendo, o que si ya tiene fe, de que se siga manteniendo firme en lo que usted ha creído, porque en el mundo se cree, mis amados hermanos, que hay más de 4,000 religiones en el mundo entero. Yo estudiando, y yo quería mirar exactamente cuántas religiones hay en el mundo, pero no hay una cifra exacta. Se cree que hay entre 4,000 a 10,000 religiones, porque en cada continente se cree algo diferente. En cada estado se cree muchas veces algo diferente. En cada condado se cree algo diferente, y en cada pueblecito se cree algo diferente. Y hay muchos pueblos en todo el mundo. Hay pueblos que ya están civilizados, pero también hay pueblos que todavía no le ha llegado la luz. Hay pueblos que todavía no le ha llegado el internet, pero aún en esos pueblos se cree algo. Se cree que hay un Dios. No saben qué Dios es, pero se cree que hay un Dios. Y nosotros no somos una religión, sino que nosotros tenemos una relación con el único Dios verdadero. Y si nosotros hemos creído en eso, mis amados hermanos, tenemos que mantenernos firmes hasta que Cristo venga, o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pueden venir diferentes líneas de pensamiento, corrientes de pensamiento, pero que nosotros nunca nos desviemos en lo que nosotros ya hemos creído. Nosotros creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué es mediador? Mediador, hermano, es la función de un mediador según la Biblia. Un mediador es alguien que se ponía en medio de dos partes para ayudarles a comunicarse o arreglar un problema que había. Un mediador es un intermediario entre dos personas, especialmente entre, se pudiera decir, entre Dios y los hombres, hablando más claro. Su función principal era presentar a una de las partes y transmitir un mensaje, y en muchos casos ayudar a restablecer una relación que estaba rota. Eso es un mediador. Le pongo un ejemplo. El ejemplo más común que nosotros podemos mirar es Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés, él actuó como un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a través de Moisés, recibió la ley. Y el pueblo de Israel, a través de Moisés, se comunicaba con el Dios Todopoderoso. Y él la hacía de mediador. Moisés, pudiéramos decir, mis amados hermanos, que era una sombra de aquel grande que iba a venir. Pero Moisés en el Antiguo Testamento le estaba haciendo de mediador. También miramos en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, según la línea de Aarón, ellos también eran mediador. ¿Por qué? Porque ofrecían sacrificios al Dios verdadero para que el pueblo pudiera
estar bien con el Señor. Y muchas veces el Dios en el tabernáculo se podía mirar su presencia y era el Dios verdadero comunicándose con el pueblo a través del sumo sacerdote. Pero miramos también en el Nuevo Testamento el mayor ejemplo de lo que es o el mediador es nuestro Señor Jesucristo. Como yo le digo, Moisés era sombra solamente de aquel que es el verdadero mediador. Porque ya no solamente es para el pueblo de Israel, sino que es para el mundo entero. Por eso su palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora ya no solamente mediador para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero, aquel que le diga sí a Cristo Jesús. Él es el supremo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es considerado entonces como el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesús, hermano, Él puede reconciliar a cada persona. No importa la persona que tan malvada sea. No importa qué tantos pecados negros, blancos, color rojo haya cometido. El Señor Jesucristo puede restablecer la relación entre el Padre y el hombre. No hay otro como el Señor Jesucristo. No hay nadie mayor que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puede perdonar todos los pecados. Aún aquellas personas que han tenido pacto con Satanás, aún esas personas que todavía tienen vida, tienen esperanza. Esas personas que, como decía Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Probablemente haya personas que nos vayan a mirar a través de estos medios y puedan decir que ya no tiene esperanza porque es el peor de los pecadores. Pero déjenme decirle que en Jesucristo hay esperanza. Solamente necesita uno arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo Jesús, y el Señor lo perdona, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Un mediador no era solo un mensajero, sino era alguien que cumplía un papel importante tanto en la comunicación, en la relación y en lo que era la vida espiritual entre Dios, entre los hombres y Dios. Un mediador era como un puente entre Dios y las personas. Un mediador, hermanos, pónganlo de esta manera. Cuando el hombre decide, Adán, voluntariamente, sin que nadie le obligara, sin que nadie le pusiera una pistola, decide obedecer la voz de su esposa y comer del fruto prohibido, en ese momento hubo una ruptura. En ese momento hubo una relación que se rompió. Desde ese momento hubo un puente que conectaba al hombre al hombre con Dios, y en ese momento el puente se rompió y quedó un abismo, y ese abismo se llama pecado. El pecado vino a ser un abismo grande entre Dios y los hombres. El hombre ya no se podía comunicar con Dios. El Señor tenía ese deseo de que hubiera una comunicación, pero había ese abismo que no se podía y no se puede hasta el día de hoy, si no es a través de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo viene a ser ese puente para que nos conecte con el Padre. Al hombre se puede conectar solamente a través de Cristo Jesús. Y si no es Cristo Jesús, mis amados hermanos, no se puede. Porque no hay otra persona poderosa que pueda hacer ese puente. El puente
ese abismo del pecado no nos dejaba llegar a la presencia de Dios Padre. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, puede conectarnos y ahora podemos ir al trono de la gracia, pero tiene que ser a través de los medios de Cristo Jesús. Qué bonito cuando, un ejemplo, hay un pueblo por allá alejado y hay un río, y el río cuando crece, el pueblo se queda incomunicado, no hay comunicación. El único medio para pasar de ese pueblo a una ciudad es a través de ese río. Y cuando el río está grande no hay comunicación. Pero qué bonito cuando, pónganlo algo literal, qué bonito cuando dice el presidente, dice, hay un pueblo alejado de la civilización que no tiene comunicación porque hay un río para pasar a la ciudad. Pero le vamos a hacer un puente a este pueblo. Y se ponen a hacer el puente y hacen un bonito puente. Y el pueblo después puede tener acceso a la ciudad gracias a ese presidente, gracias a esas personas que se esforzaron para poder hacer ese puente. Y van a estar agradecidos esas generaciones por el presidente o las personas que hicieron esa conexión para que ellos pudieran tener comunicación. Pues eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo con toda la humanidad. El Señor Jesucristo vino a hacer ese puente que nosotros, el hombre, no puede hacer. Solamente es a través de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo se merece todos los créditos. El Señor Jesucristo se merece la honra, la gloria, la alabanza. Todo le pertenece a Él. Por eso Filipenses dice, ¿verdad?, que Él fue exaltado hasta lo sumo, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en la tierra, de lo que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Aleluya. Jesucristo se ganó todo eso, hermanos. Y si la humanidad lo quiere honrar, lo puede honrar. Si la humanidad no lo quiere honrar, si no quiere, no lo honra. Pero sabe que hay un nombre que es sobre todo un nombre que no se lo dio el hombre. Se lo dio Dios Padre. En ese nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla. En el nombre de Jesús los demonios tiemblan. En el nombre de Jesús las enfermedades se van. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Porque Él vino a hacer ese puente que ninguna persona podía hacer. Solamente Jesucristo. Aleluya. Hermanos, nosotros estamos en el mejor lugar. Aquí no se predican falacias. Aquí no se predica mentira. Predicamos la palabra, predicamos el evangelio. Jesucristo es el único que da salvación. Jesucristo es el único que puede hacer que haya esa reconciliación entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Vivimos en una generación que cree que hay muchos caminos para llegar a Dios. Por ahí dice, todos los caminos llegan a Roma. Y uno pudiera decir, es verdad, probablemente sí, todos los caminos llegan a Roma. O eso era lo que decían en los tiempos que abrieron muchas brechas para que cuando Roma conquistaba a otro pueblo, pudieran llegar a Roma. Pero déjenme decirle que no todos los caminos llevan a Dios. Porque muchas veces dicen las personas, oh no, todos los caminos llevan a Roma como todos los caminos llevan a Dios. Y déjenme decirle que no es verdad. Eso es una vil mentira del enemigo. Creen que hay muchas verdades
Y la verdad es que no es así. Porque la Biblia declara que no hay muchas opciones espirituales. La Biblia declara que no hay muchos caminos. La Biblia declara que no hay muchos medios. Solo hay uno y se llama Cristo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo Jesús. No hay otro nombre, como dice la Biblia, dado a los hombres por el cual tengamos salvación, solamente es a través de Cristo Jesús. Jesús es el único, entonces, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay muchos mediadores, no hay muchos caminos, no hay muchas opciones espirituales, solamente Cristo Jesús. Y aquí, mis amados hermanos, en 1 de Timoteo 2:5, el Espíritu Santo hace una declaración poderosa a través de Pablo. Y dice, pues no hay otro Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo Dios es la base de nuestra verdad. Si a usted le quitan eso, hermanos, usted no está en nada. Porque hay un solo Dios solamente. La Biblia enseña que solo existe un Dios verdadero, no existen muchos dioses. Hay muchos dioses con D minúscula, pero hay un Dios que es el verdadero, que lo tenemos que escribir nosotros con letras mayúsculas. Hermanos, cuando hay un hermano que me manda un mensaje y me dice Dios le bendiga, y los escribe con letras minúsculas, hermano, yo digo, este hermano no sabe. Este hermano no sabe porque el Dios verdadero es el Dios impronunciable. Los israelitas, cuando ellos escribían el Dios, ellos tenían reverencia. Agarraban un lápiz nuevo y escribían el nombre del Señor y el lápiz lo tiraban. Porque esa era la reverencia y es lo que tenemos que tener nosotros. Nosotros cuando escribimos a Dios tenemos que diferenciarlo entre el Dios verdadero y los dioses falsos. El Dios verdadero se tiene que escribir como es. No es posible que nosotros escribamos los nombres de nuestros hermanos con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque es un nombre importante. Nuestro Dios es mucho más importante que cualquier persona. Porque Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay Dios. Él no compite con ningún Dios porque no lo hay. Si hay algo que el Señor no puede mirar, es alguien semejante a Él. Yo puedo mirar a usted y yo somos semejantes. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos raciocinio, nosotros somos inteligentes, podemos hacer muchas cosas, pero hay algo que el Señor no puede mirar y es que haya alguien parecido a Él, que sea alguien poderoso a Él. No lo hay y nunca lo habrá, porque Él es el único Dios verdadero. Porque el que hizo los cielos, el universo, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades, sea lo que sea, fue hecho por el Dios verdadero. Aleluya. Y fuera de ahí, hermano, no hay Dios. Deuteronomio 6:4, hermano, el Señor quería que le quedara bien claro al pueblo de Israel de que Dios es solamente uno. Y esto ya hemos estudiado, hemos sacado, creo, 3 predicaciones de este versículo, que decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. El pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel venía de Abraham. Y ese pueblo de Israel creció
el Señor lo introdujo a lo que es Egipto. Y Egipto, hermano, ellos tenían muchos dioses. Pero el Señor, después de que saca al pueblo de Israel de Egipto, venían con esa mentalidad los padres. Acuérdense que los padres se quedaron en el desierto, pero después vinieron los hijos con una mentalidad de atrás, donde en Egipto había muchos dioses, pero el Señor le quería enseñar al pueblo de Israel de que solamente hay un Dios verdadero y no hay muchos. Y el pueblo, ¿verdad? Pudo perseverar mucho tiempo, pero el Señor quería que pudieran entender que solamente hay un Dios. Isaías dice: yo soy Jehová, Isaías 45:5, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y de ahí nos llega, ¿verdad?, lo que hemos leído primero en Timoteo 2:5, porque no hay otro Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, por lo cual, como les digo, no hay muchos dioses, no hay varios dioses compartiendo el universo. Dios es único, Él es supremo, Él es creador de todo lo que podemos mirar. Esto significa que no podemos acomodar a Dios a nuestras ideas. No podemos crear un Dios personalizado. El Dios verdadero se revela en su palabra y no solamente en imaginaciones. Hermanos, hay muchas personas. Y unos creen, otros no creen, otros creen en dioses, otros, ¿verdad?, creen en las imágenes y le piden. Increíblemente, hoy en día hay hijos de cristianos que son ateos. Qué triste, digo yo. Qué triste que un padre, una madre conozcan al Señor, perseveren en los caminos del Señor, y que sus hijos no quieran saber nada de lo que es el Evangelio y se proclaman ateos. Qué triste. Qué triste, porque muchas veces se concentran tanto en el ministerio que dejan a la familia. Qué triste es ganar las almas y que se pierdan la familia que está más cerca. Se necesitan hacer las dos cosas: enseñar en la iglesia, pero también predicarle a los hijos. Predicarle como decíamos, ¿verdad?, predicarle con el ejemplo. Predicarle con palabras. La palabra muchas veces se le lleva al viento, pero si usted da un buen ejemplo y da palabra, eso será una gran bendición, porque usted ganará a su familia para Cristo Jesús. Un solo mediador. Esto es la necesidad que tiene el hombre hasta el día de hoy. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí, hermano, es lo que es la tragedia humana. El hombre estaba separado de Dios. Y no solamente era la distancia, era la enemistad. No solamente era la ignorancia, sino que es el pecado. No es solamente la debilidad, sino es también la caída. Pero Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. El hombre, hermano, estaba perdido.
y las iniquidades del hombre habían hecho ocultar el rostro del Señor para no oír a las personas. Estamos hablando de antes de que viniera el Señor Jesucristo. Estamos hablando de que el Señor había escondido su rostro. El hombre tenía miedo de acercarse a Dios en Génesis. El Señor le dice: ¿a dónde estás? Y de ahí hubo esa separación. Y ese es el problema más grande hasta el día de hoy, que solamente lo puede resolver nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya tiene a Jesucristo, hermano, tenemos que ser los hombres y mujeres más gozosos del mundo. Nosotros no podemos andar con la cara, hermanos, siempre enojado. Siempre con mala actitud. Nosotros deberíamos ser los más contentos, los más gozosos, porque nosotros conocemos a Cristo Jesús. Porque hay alguien que mora en nosotros y se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que nos da a cada uno de nosotros es que nos da gozo. Y el gozo no tiene que ver nada con los problemas. En el mundo vamos a tener aflicción, pero el gozo viene de adentro, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da gozo aún en medio de las dificultades. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia. ¿Sabe el problema, hermano, del hombre? Es que el hombre intenta acercarse a Dios a través de sus propios medios. No hablo de los cristianos. Y si como cristianos nosotros pensamos que es a través de nuestros medios, estamos mal. El hombre ha tratado de acercarse a Dios a través de las religiones. Yo estuve un tiempo ahí. Y yo pensaba que por hacer las cosas bien, mis amados hermanos, yo podía estar bien con Dios. Por ir 3 veces a la iglesia, yo creía que podía estar bien con Dios. Por llevar algunas veladoras, yo pensaba que podía estar bien con Dios. Por llevar alguna limosna, yo pensaba que podía estar bien con Dios. Y eso se llama religión. Y la religión ante la presencia del Señor no puede llegar, porque el único puente, como yo le decía, es Cristo Jesús. Uno puede hablar bien, uno se puede portar bien, uno puede ir a la iglesia las veces que uno quiera ir, es más, se puede llevar su cama a ese lugar, pero si no ha entendido que es a través de Cristo Jesús que nosotros tenemos la conexión con el Padre, de nada sirve. Porque la religión no lleva al Dios verdadero. Las buenas obras, mis hermanos, no llevan al Dios verdadero. La moralidad no lleva al Dios verdadero. El ritualismo, hermano, no lleva al Dios verdadero. Y yo quiero tomarme unos minutos en esto del ritualismo. Muchos de nosotros venimos de la iglesia tradicional. Y otros no han salido de ahí. Y ahí se practican muchos rituales. Mis padres, como ellos hacían la primera comunión, nosotros también lo vamos a hacer. Mis padres, como se bautizaron al bebé desde pequeño, nosotros también lo vamos a hacer. Que si una persona moría, vamos a hacerle una misa de cuerpo presente. Vamos a hacerle un novenario. Vamos a hacerle a cabo de mes. Vamos a hacerle a cabo de año. Para que ellos puedan salir del purgatorio. Eso es ritualismo. Nosotros tenemos que basar todo según la palabra del Señor.
No porque nuestros padres practicaron una cosa, nosotros la vamos a practicar. Porque entonces no estamos en nada. La vamos a practicar si son fundamentadas en la palabra del Señor. Pero si no hay fundamento, según la Biblia, nosotros no podemos practicar rituales. Porque todo hay un porqué, por qué lo vamos a hacer. Y si lo hacemos es porque tenemos convicción de que lo que están diciendo es verdad. Hermanos, el que se muere, y si se va sin Cristo, no hay esa conexión. Se murió y no va para con el Señor. Y le pueden hacer a cabo de años, le pueden hacer todo lo que quieran hacerle, no se puede. No se puede. Los ritos no sirven de nada. Tenemos que predicarle a nuestros familiares cuando están vivos de Cristo Jesús. Ya cuando están muertos, hermano, no se puede hacer nada. No se puede predicar. Si le quiere llevar flores, le puede llevar, ellos no lo reciben, no están ahí. Se pueden hacer ritualismo, hacerle lo que quiera. El que se va, a donde se va, ya no sale de ahí. No lo sale. Hoy también está de moda, hermano, la filosofía. Y saben, la filosofía se enfoca más en lo que es el pensar, reflexionar y cuestionar. Y esto no es nada nuevo, amados hermanos. La filosofía se practicaba lo que era con los griegos. Los griegos eran buenos pensadores. Todo había un porqué. Y muchas veces el ser humano siempre se pregunta un porqué. O si yo estudio tantos libros, estos libros, yo soy un filósofo. Y siempre se cuestiona un porqué. Hermanos, estudien la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace sabios. Y no según la sabiduría del hombre. Porque en la sabiduría del hombre, hermano, nada que ver con la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre es limitada. La sabiduría del hombre es diabólica. Es animal, dice la Biblia. Pero cuando usted come la palabra del Señor, usted se hace sabio. Porque usted empieza a conocer del Señor. Usted empieza a tener temor del Señor. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que los necios la rechacen, eso no es nuestro problema. Nosotros no tenemos que ser necios, sino que poder leer la palabra, escudriñar la palabra. Muchas veces nosotros conocemos muchas series, hermano. Series que no edifican. Usted se mira una temporada de serie y usted no hace sus quehaceres que debería hacer. Porque se le pasaron las horas. Muchas veces, hermano, están mirando temporadas, ¿verdad?, de las series que muchas veces hasta se le olvida comer a los hermanos. Hermanos, no estoy diciendo a alguien que no conoce del Señor. Se le olvida hacer sus quehaceres, ¿por qué? Porque estamos mirando la temporada número tal. Y después se pasa esa temporada y uno lo que se está haciendo, hermano, es más obeso. No hace ejercicio, no camina. Está esperando la otra temporada, usted no gana nada. Como le estaba diciendo antes, las neuronas se le están quemando. Se le olvida todo. Los que ganan son aquellas personas que están haciendo la serie.
Se tiran una, se tiran otra. Ellos están haciendo dinero a costilla de los que están mirando. ¿Y usted qué está haciendo? Sus ojos ya no miran bien. La mente muchas veces se le olvidan las cosas de lo que estaba haciendo. ¿Realidad o coincidencia, hermano? Pero hagamos un test de si sabe pasajes bíblicos. Hermano, muchos de nosotros no sabemos. Es más, nosotros algunos no sabemos ni cuántos libros tiene la Biblia. Si le digo, abramos nuestra Biblia en Primera de Tobías, probablemente uno va a correr y va a abrirla buscando ese libro cuando no está. No, pues no hay exámenes, no hay nada, pues. Hermano, es la realidad del cristiano. ¿Se acuerdan lo que nos estaban predicando el viernes? Esfuerzo mínimo, hermano. No queremos aprender nada. Nada. Necesitamos, hermano. Necesitamos conocer la palabra para que podamos hablarla. Tómese su tiempo. Hermanos, un ejemplo, si hay un músico que tiene su instrumento, bueno, yo digo músico, ¿verdad? O que quiere ser músico, pero practica su instrumento una vez al mes, créeme que le va a tardar mucho tiempo para aprender. Pero si hay un músico que se dedica por lo menos 15 minutos practicando diario, créeme que se va a mirar. Se va a mirar cuando un músico está practicando. Es lo mismo la palabra del Señor. Si usted lee la palabra del Señor, se va a mirar y va a agarrar buen fundamento. Se va a mirar y va a poder hablar la palabra del Señor. Y va a tener hambre por estar en la casa del Señor, y va a tener hambre por predicar la palabra de Dios si usted lee la palabra. De lo contrario, hermanos, no será así. Muchas veces va a andar uno empujando a los hermanos para que puedan venir a la iglesia porque está en desánimo espiritual. ¿Y cómo no va a estar en desánimo si no quiere leer la palabra del Señor? No quiere buscar del Señor. Difícilmente, hermanos. Seguimos. La brecha, hermano, es como un abismo infinito entre la santidad de Dios y la corrupción del hombre. Y ningún esfuerzo humano puede construir un puente. Si no hay mediador, no hay esperanza. Si no hay mediador, no hay acceso. Si no hay mediador, estamos perdidos. Si Cristo no hubiese venido, hermano, no hubiese esperanza para nosotros. Todo ser humano tiene oportunidad, pero no todo ser humano quiere a Cristo Jesús. Hermano, Jesucristo es el único mediador perfecto. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre.
Aquí está el corazón de lo que es el Evangelio, lo que hemos leído, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5, que dice Jesucristo hombre al final. Porque porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este es el corazón, hermanos, si se pudiera decir, del Evangelio. Dios no dejó al hombre sin salida. Él mismo proveyó el mediador. ¿Verdad? Uno de los pasajes bien hermosos que yo me aprendí cuando vine a los pies de Cristo Jesús fue Juan 3:16. Y ese es uno de los pasajes más hermosos que nosotros podemos mirar en la Biblia, porque el Señor no nos dejó sin esperanza. El Señor no nos dejó sin salida, sino que el mismo Señor proveyó un mediador para que hubiera acceso entre el hombre y Dios. Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesucristo, por lo cual, mis amados hermanos, Jesús no es un ángel. Jesús no es un profeta más que existió. Jesús no es ninguno de los muchos caminos que dicen. Jesús es el único Dios hecho carne. Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vino a esta tierra. El Señor Jesucristo dejó todo para venir a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Nuestro Señor Jesucristo habitó en esta tierra. La diferencia de nuestro Señor Jesucristo es que Él nunca pecó. Ciertamente Él se hizo hombre igual como nosotros, pero Él nació de una virgen. Él nació por obra del Espíritu Santo y nadie más. Por lo cual el Señor Jesucristo nunca pecó. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo ya estaba en la eternidad. Jesucristo estaba en el cielo. Jesucristo estaba en su reino. Pero el Señor Jesucristo tuvo que introducirse y hacerse como un hombre y probar de lo que era la carne para que Él pudiera salvar a la humanidad. Y Él es el único, hermano. Jesús entonces tiene, y solo Él tiene la capacidad de ser mediador. No hay nadie, sino solo Jesús. Para ser un mediador, hermano, debía tocar ambos extremos. Jesús como Dios representa la santidad divina. Jesús como hombre representa la humanidad caída, pero nunca pecó. Pero nos está representando. Y nadie más puede hacer esto, solamente el Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar, hermano, Jesús y su obra en la cruz. En la cruz sucedió algo eterno. El Señor Jesucristo tomó su lugar de usted y de mí. Él cargó con nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda del hombre que no podía pagar, y Él abrió el camino hacia el Padre. Jesús es el mediador del nuevo pacto, según Hebreos 9:15. Cristo no solo muestra el camino, Él es el camino, el Señor Jesucristo. Su victoria y acceso eterno, la restauración, declara que el mediador vive, y porque Él vive, nosotros tenemos acceso a Dios. Tenemos perdón de Dios y tenemos intermediario, alguien que está intercediendo por nosotros todos los días, según Hebreos 7:25.
Hermano, este versículo que hemos leído nos confronta a nosotros con esta verdad de que no hay muchos caminos, solamente Jesús, de que no hay muchos mediadores, solamente Jesús, y de que no hay alternativa espiritual, solamente Jesús. Solo hay un Dios, una humanidad caída y un mediador que es Jesucristo hombre, nada más. La pregunta, hermano, es ¿en qué nosotros estamos confiando? La pregunta del que nos vaya a mirar es en quién usted está confiando. ¿Está confiando en la religión? ¿Está confiando en tus propias obras? ¿Está confiando en tu moral? ¿O está confiando en tus ideas? Pero déjeme decirle, si usted confía en eso, nada de esto lo puede salvar. Pero la buena noticia, los que nos estén mirando, es que hay un mediador que ya fue provisto. Hay un camino que ya fue abierto. Y la salvación ya está disponible para todos aquellos que quieran. No necesitamos buscar más camino. Solo necesitamos, amados hermanos, a Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús y nada más Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo Jesús, yo le aconsejo que no se deje mover por ninguna forma de pensar contraria. Porque hay un solo Dios y solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Póngase sobre sus pies, amados hermanos.